Claudio García, qué placer tenerte por aquí. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, querido Sergio? La verdad que es una alegría también para mí estar hablando con vos y estar invitado en tu programa. Así, y bueno, y gracias por los elogios iniciales, quizás no merecidos, pero sí, vos sabés, con una alegría. Nos conocemos desde hace muchos años, aunque luego, bueno, la vida nos llevó por distintos lados, pero ese sentimiento siempre está. Está el sentimiento y está, por lo menos a mí me pasa, Claudio, de habernos conocido allá por los 80, estudiando en Roca, Claro. y aunque estuviéramos lejos, encontrarnos de tanto en tanto con alguna noticia tuya, con que estabas haciendo esto, que estabas escribiendo esto otro, andabas por algún lugar, y todas esas noticias que uno fue recibiendo hasta encontrarnos hace unos años en Comodoro Rivadavia, todo eso tiene un hilo conductor que es lo que yo describía en la apertura, que es esa pasión y esa necesidad por crear, ¿no? Uno encuentra que vos sos una persona, como dice Liliana Campazo, en la introducción de este nuevo libro, Negros y Luminosos, la Campazo dice: somos seres de palabra, y yo te encuentro a vos vibrando permanentemente con la palabra. Sí, sin duda, la palabra nos puede, digamos, y en ese sentido hay un paralelo con Liliana, con vos y con tanta gente y amigos mutuos que queremos de la Patagonia. En tu caso hay esta ligazón, el periodismo, la escritura, y sí, nuestra vida está bastante ligada a la palabra, como lectores, como escritores, como periodistas, en mi caso, en tu caso también, y bueno, y eso es algo que uno elige. Vos sabés que la literatura no es una cosa menor, más allá de que después a través de la palabra y en el periodismo específicamente uno la tenga que ayudar como cualquier laburo, y habrá cosas, momentos buenos, momentos malos, pero es la forma de ganarse la vida. Con la literatura es más difícil ganarse la vida, eso bien vos lo sabés, lo saben todos los escritores y escritoras, pero bueno, para nosotros está en un punto alto el tema de la palabra, y muy estrechamente ligado a nuestra vida. Nosotros nos conocimos como compañeros de la universidad, pero con la palabra en el medio. Vos estabas haciendo la revista Coirón, y bueno, y había entre toda esa generación y esas personas que nos cruzamos muchas cosas que nos impulsaban y que justificaban la vida en esos momentos, la palabra, la militancia, qué sé yo, muchas cosas. Así es. Claudio, pero además esa palabra no es solamente vehículo cuando uno la escribe, también cuando uno la lee, cuando uno hace de tránsito de esa palabra. Y hay un verso tuyo que a mí me impactó: tener la decisión del fuego, el arrojo de la llama. Y yo creo que muchas veces hemos sentido esa necesidad. Te lo pregunto, si la palabra no tiene también esa decisión del fuego, el arrojo de la llama. Y sí, ¿y por qué somos escritores? Bueno, porque primero somos lectores, o sea, el libro es el requisito indispensable para ser escritor. Es la mejor escuela después, por lo menos en mi caso, para que luego uno vaya encontrando una voz en lo que escribe, sea en poesía, en narrativa, en el género que sea, y por supuesto es algo que nos quema, pero como dice el verso, no es ceniza lo que ya pasó, ceniza es lo que todavía no pasó, siempre nos sigue quemando. Claro. Y vamos a morir así, porque son las cosas que nos llenan nuestra vida, digamos, para bien o para mal, pero indispensables para vivir, qué sé yo, no ya a esta altura no creemos en otro tipo de cosas para sustentar nuestra vida. Una de ellas es la palabra, obviamente que después o antes también todo esto está ligado con las relaciones personales, con los afectos,
con los ideales, con un montón de cosas, pero la palabra está siempre ahí rondando, y después la palabra refleja todas esas cosas que tienen que ver con la vida, sin duda. Y es posible que en algunos momentos de la vida esa palabra tengamos necesidad de multiplicarla, de decirla muchas veces, y quizá ahora ya sea más preferible el silencio, que la palabra ronde por adentro nuestro, y no hablar tanto. Eso sentí en alguno de tus versos. Sí, viste que el Negros y Luminosos es mi regreso a la poesía, por lo menos dictada después de mucho tiempo, porque bueno, uno siempre anda escribiendo poesía o narrativa, pero yo no dictaba poesía desde los 90, y por eso tiene 3 poemarios, digamos, que cada uno de ellos tiene una unidad y se distingue, me parece, uno de otros, y que marcan que bueno, en todo ese tiempo que yo estuve editando narrativa, porque me había metido de lleno, me había costado entrar a la narrativa, y por eso después tuve esa seguidilla de libro de cuentos, una novela corta, hasta volver a la poesía que no editaba desde los 90. Y en esto un poco que estábamos hablando, hay un poema que se llama Mudo. En la parte final me parece que tiene que ver con esto que vos me preguntabas. Exactamente. Ese poema dice: a veces bebo sin prudencia, obsesión al sexo, me agarran rachas de estar aislado en la lectura sin que importe otra cosa, guardo pequeñas piedras en los bolsillos confiando que me protegerán de enfermedades, creo siempre en la promesa de los hijos, tengo el hábito de cocinar a otros, trato cada vez más de hablar lo mínimo. Si un inquisidor me hiciera optar entre quedar ciego, sordo o mudo, elegiría sin dudar la mudez. Y creo que tiene que ver con esto que vos decías del silencio. Estaba justamente apuntando a eso, porque además en la página anterior a ese verso, Claudio, estás pidiendo también algo que te conmueva, que llega un momento que uno se siente de madera y prefiere hasta estar enfermo para tener algo que lo conmueva. Eso decís en Abulia. Y sí, creo que la literatura, creo que en última instancia también tiene mucho que ver con eso. Uno ¿qué es lo que yo busco al leer algo que por el cual me enganche en una lectura, sea del género que sea o del autor que sea? ¿Y qué es lo que yo de la misma manera trato de transmitir al escribir? Es eso, unas palabras que no pasen así, como si uno lee el diario, ¿viste? O una noticia o un cartel en una ruta, sino que te conmueva de alguna manera, que te haga pensar, que te genere recuerdos, que sientas empatía. No sé, si no la literatura no tiene sentido. Yo recuerdo que Stephen King, que es muy ninguneado, pero yo lo admiro muchísimo en su género, digamos, decía eso, que en última instancia la literatura sirve para entretener en el mejor sentido y para hacer soportables momentos que de otra manera hubieran sido insoportables. Y bueno, nosotros atravesamos todas esas cosas en la vida, y ese auxilio uno lo encuentra también en la literatura. Y bueno, vinculado a este libro, bueno, también hay que decir que la primera parte, Cactus, que es el poema que recién leí, que es verdad que se enrosca un poco con la prosa poética en ese primer libro, es más reflexivo. Y el segundo poemario, Podador de Flores, creo que más allá de la unidad de cada poema, tiene un trasfondo conceptual, y que bueno, a esta altura de la vida ese trasfondo conceptual es quizás un poquito pesimista en el sentido de la naturaleza humana, del devenir histórico, más allá del tono de cada uno de los poemas, y que por ahí metafóricamente o literalmente hablan de una cosa, pero metafóricamente tienen que ver con esa cuestión conceptual que te estoy diciendo. Ahí decís: desconfío de los que hablan de arreglar todo pacíficamente. Desconfío más de ellos que de los que piden orden,
Un hombre furioso anima a sumarse a su causa. Soy comprensivo con los provocadores de problemas. Estoy seguro que las naturalezas con calma encierran las peores tempestades. Creo que la gente está muy cansada de los lobos con piel de cordero. No quiero seguir tan lejos del futuro como si recién empezáramos. Lindo. Sí, ese justo está en ese Empodador de Flores, donde te decía que tiene ese trasfondo conceptual. Nosotros tenemos mucha historia atrás, en mi caso, 59 años, creímos en la revolución, creímos en un montón de cosas, seguimos creyendo igual, porque siempre seguimos aportando a un cambio en el contexto de un país y de un mundo donde todas aquellas contradicciones e injusticias que nosotros veíamos en los 80 hoy están peores, más agravadas, pero también a la vez vemos un sentido pesimista, en el sentido de que a diferencia de esa época ya no vemos que haya posibilidad de un cambio totalizador, que no hay sujeto revolucionario, que las cuestiones que los derechos que se amplían o las cuestiones que se ganan día a día cuestan mucha lucha y por ahí se pierden en cualquier momento. Y bueno, eso hace que uno que ante esa realidad uno reaccione como ese poema. Yo, a esta altura de la vida, soy comprensivo con los generadores de problemas, con aquellos que pese a todas estas adversidades quieren cambiar la cosa, o por lo menos ponerse un poco a tanta injusticia. Y no quedar lejos de ese futuro, Claudio. Yo claro, estoy viendo... ese futuro que alguna vez lo pensamos cerca, claro, o que lo imaginábamos no tan lejano, y hoy cada vez lo vemos más lejano. Vemos conquistas parciales, qué sé yo. Sí, pero hay después de tantas vueltas, yo me sentí muy identificado con Néstor y Cristina, porque me parece que fue el periodo en democracia que más cosas se lograron en línea con las cosas que uno quería para el país, pero dentro siempre de estos límites que son cuestiones de reforma, de ampliación de derechos en el marco de este mundo capitalista que es muy injusto y que es muy difícil cambiarlo de fondo. Sí, a mí y lo lamentamos después porque enseguida viene la reacción, después vino, fíjate vos, el macrismo que desarmó gran parte de todas esas cosas que se habían conquistado. A mí me impactó por esa coincidencia de edad y de momentos y de pensamientos, me impactó ese pedido desesperado de que está bien, entiendo, comprendo a todo el mundo, pero no me quiero alejar del futuro que siempre hemos buscado, ¿no? Esa necesidad de estar cerca de nuestros ideales, porque se nos está escapando no solamente el futuro, se nos está escapando la vida. Entonces, esa necesidad me pareció fuertísima, realmente, como contenido en ese verso, en ese texto. Es cierto también, Claudio, vos lo acabás de admitir, vas y venís por los límites de la poesía, por el talle que le queda bien de la narrativa, pero bueno, en ese ir y venir que es muy propio tuyo, estos contenidos saltan tremendamente. Hay un verso, hay un texto que se llama Si muero, está en la primera parte, dice, es improbable que muera, pero si lo hago, no se den por enterados. Prefiero que piensen que ando en otra, que ya no camino las mismas calles de siempre y he olvidado a los amigos. Prefiero el chusmerío que elucubre supuestos malentendidos con mujer e hijos por el hecho de ya no vernos juntos. Me gustaría que alguno piense que debo andar por ahí, todavía escribiendo. Y es esa necesidad, ¿no?, de que no se nos aleje el futuro, de que dejemos algo de esta vida, que no nos pase desapercibido, y lo que decíamos hoy, que algo nos conmueva, ¿no? Seguro, y eso que tiene de grande la literatura, que lo hemos visto en muchos escritores, la persona se pierde, pero capaz la literatura lo sobrevivirá por siempre.
que es lo que no ha pasado con tantos escritores que nosotros admiramos, que ya murieron, que cumplieron su ciclo, que lucharon, que enfrentaron por ahí las mismas, más o menos dificultades que nosotros, las mismas expectativas que después se frustraron, los mismos sueños que también se frustraron, pero su obra quedó. Y bueno, porque es terrible pensar eso, por lo menos en mi caso por ahí, que no pensar que nada nos va a sobrevivir. Bueno, uno quiere que algo sobreviva, más allá de que, bueno, uno sobrevive en los hijos, en los afectos y en la memoria de las otras personas, pero eso también por ahí, también tarde o temprano se acaba, así que la literatura tiene esa cosa maravillosa que creemos que queda y que creemos que va a seguir quedando, ¿viste? Por ahí también decís que qué triste las personas que han pasado por la vida y llegan a la muerte y se las olvida en un par de años, ¿no? Eso justamente, porque bueno, mucho de ahí hay, yo creo que en este libro, sobre todo en Podador de Flores y algunos de los amigos escritores que yo más admiro y que valoro mucho su opinión y les gustó mucho este libro y les gustó mucho Podador de Flores justamente por la transparencia. Claro. Y no ocultar nada, y me parece que eso está, más allá que yo siempre tomé la literatura como la entrada en un mundo subjetivo en el que uno escribe lo que se le da la gana, ¿viste? Sin ningún tipo de atadura, un poco más en la narrativa, con otro estilo en la poesía, pero yo siempre tomé la literatura así. Si uno va a alguno de mis libros, digamos que yo no trato ni de hacer pedagogía, ni ser políticamente correcto, ni disimular algunas cosas. Más allá que a veces algunas sí tienen alguna base autobiográfica y otras son enteramente ficción. Y a veces me pasa que algunos creen que una es muy autobiográfica y no lo es, y otra que es totalmente ficción creen autobiográfica. Me ha pasado con el guardiacárcel guevarista, que si vos lo leíste, muchos de los cuentos tienen que ver con mi paso por Roca, o cuando nos conocimos. Claro. Algunos de los que más me conocen detectan las cosas autobiográficas. Y por ahí en esos cuentos, las cosas que parecen más imaginativas y más que todas dan por eso que son de ficción, en realidad no son, tienen una base autobiográfica. Sí. Lo que marca que a veces no es que el arte imita la realidad, sino al revés. Eso lo he notado en muchos escritores. Le recuerdo a la audiencia que estamos en Viedma, estamos hablando con el periodista, narrador, poeta Claudio García. También se lo puede encontrar por allí tocando la guitarra o disfrutando de la playa o de la pesca. Claudio, bueno, Negros y Luminosos ya comenzó a circular. ¿Estás preparando algún otro material? Contanos de tu actividad ahora. Sí, en realidad ya firmé un contrato y saldrá acá en un mes, en 2, una deuda que tenía, que es un libro de cuentos infantiles que están... ¿En serio? Sí, en serio, se llama La lección de los peces. Mira vos. Sí, ya está firmado el contrato, ya está en marcha, llevará 2 meses que salga a la luz con una editorial de Buenos Aires, porque bueno, esos cuentos infantiles van con dibujos, con ilustraciones de un plástico de acá que se llama Simón Salamía, de un dibujante de acá de Viedma, que yo lo conocí por azar, porque cuando el FER me premia una novela corta que se llamó Mensajero, que es así, es de base autobiográfica, me la premió el FER. El FER, por supuesto, eligió al ilustrador de la tapa, la edición, todo lo hizo según su criterio, y el que hizo la tapa de Mensajero a mí me encantó, tenía como un sesgo de historieta que aparte a mí me resultó mágicamente azaroso, porque esa novela transcurre en mi adolescencia, cuando yo es verdad que trabajé en el Correo de Liniers, ahí cuando todavía estaba a finales del secundario, y era un fanático lector de historieta en esa época, y justo
me encuentro con una tapa que hace Simón Salamida, que no lo conozco, que es una persona muy joven, y hace esa tapa que parece unos dibujos tipo Pratt, hermosos. Mira vos. Y bueno, entonces yo tenía por ahí borradores de cuentos infantiles, que alguna vez yo lo había esbozado, viste, por esto de antes de dormir leerle a mis hijos algún cuento, alguna historia, y en un momento dije, ¿por qué voy a leer algo que ya está escrito? Por ahí les leo algo que se me ocurre a mí, y bueno, a partir del esbozo de esos cuentos que yo les leí a mis hijos, se me ocurrió que Simón era el adecuado para ilustrarlos y yo para trabajarlos un poco más, y así tenía ese libro ya preparado, lo presenté sin mucho éxito a un par de concursos, aunque tuve devoluciones muy buenas, y bueno, ahora era como una deuda con Simón Salamida, que había hecho los dibujos, poder editarlos, y ahora pude encontrar la editorial y la forma de editarlo. Se lo llama La lección de los peces, tiene 12 cuentos infantiles y con 2 ilustraciones. Claudio, ¿será ese libro el motivo para volver a charlar ahí en Viedma una noche de estas? Por ahora me tengo que volver porque tengo que seguir con el programa. Siempre es muy placentero charlar, escucharte, tenerte por aquí. Bueno, por supuesto que es mutuo, y estoy contentísimo de haber charlado con vos y encontrarnos de esta manera, y esperemos que bueno, a partir de la primavera, cuando estemos ya casi todos vacunados. Hoy te escuchaba con esto que se ven los jóvenes, acá también en Viedma, en Río Negro, que están vacunando a partir de los 18, se ve eso, el entusiasmo con que van, la multitud que va, porque mi compañera justo es agente sanitaria y vacuna. Mira. Ella me dice siempre lo emocionada que está porque los pibes casi están yendo masivamente, mucho más que los adultos. Sí, impresionante. Acá también eso sucede. Claudio, un abrazo inmenso para vos. Un abrazo muy grande. Después que esto afloje, tenemos que encontrarnos. Dale. En algún encuentro escritorio, que vos vengas para acá o yo vaya para allá y darme el gustazo de abrazarte. Un abrazo grande, Claudio. Bueno, nos vemos. Ahí estábamos en Viedma hablando con el querido Claudio García, periodista, narrador, poeta. Nos estaba, hablando de este libro que tiene poesía, que tiene narrativa, que se llama Negros y Luminosos, pero ya se viene un nuevo libro con narrativa infantil, con cuentos infantiles. Será un placer volver a Viedma en cualquier momento.